Buenas noches, mi nombre es José Luis Martínez Naranjo, soy estudiante de la Universidad de Aztlán y estoy cursando actualmente el noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. El tema que voy a compartir con ustedes es el amparo agrario. ¿Cómo se define este concepto? Bueno, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo define de la siguiente forma. Por amparo en materia agraria se entiende el régimen peculiar que tiene por objeto la tutela jurídica especial de los ejidatarios, comuneros y núcleos de la población ejidal o comunal en sus derechos agrarios, que modificando algunos principios reguladores del juicio de garantías se instituye en el contenido normativo de la fracción segunda del artículo 107 constitucional. Según la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también la jurisprudencia número 109, tercera parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985 en su página 219. Bien, ¿cuándo procede el amparo agrario? La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar o total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal. Y esto es comúnmente pues, a los que son más vulnerables, a los campesinos. Vamos a ver 5 principios jurídicos elementales en este proceso del amparo agrario. ¿Cuál es el primero? El primero es la legitimación en el proceso de amparo agrario. ¿A qué nos referimos? Bueno, según el artículo 213, tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de la población. Este puede ser los comisariados ejidales o de bienes comunales, también pueden ser los miembros del comisariado o consejo de vigilancia y finalmente quienes tengan en los términos de la ley de la reforma agraria. Bien, el segundo principio es términos judiciales en la presentación del amparo. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lo siguiente: cuando se afecte el régimen jurídico de los núcleos de población, no existe término para la interposición de la demanda. Al respecto, el artículo 227 preceptúa que la demanda de amparo en los casos antes citados podrá interponerse en cualquier tiempo. En cuanto a los ejidatarios comuneros, estos tienen un plazo de 30 días para interponer el amparo contra sus derechos agrarios individuales, ya que así lo establece el artículo 218 de la Ley de Amparo, que según a la letra dice: cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que causen prejuicio a los derechos individuales de ejidatarios y comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, el término para interponerlo será de 30 días. El tercer principio es la constitucionalidad del acto reclamado. En el artículo 225 de la Ley de Amparo nos habla de esta figura jurídica al imponer la obligación a la autoridad competente de resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados tal y como se haya aprobado. Es decir, los jueces tienen potestad de modificar la litis planteada, incluso adicionarla si es necesario, y además deben recabar de oficio todas las pruebas convincentes necesarias para precisar los derechos agrarios, así como la naturaleza de los actos reclamados. El cuarto principio nos habla de las notificaciones. El artículo 219 nos habla de las notificaciones, las cuales deben ser personales a los núcleos de población a quienes sus derechos representen en los casos siguientes. A.
cuando se deseche el auto de la demanda. B. El auto que decida sobre la suspensión. C. La resolución que se dicte en la audiencia constitucional. D. Resoluciones que recaigan a los recursos. E. Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente. Y F. Cuando la ley así lo disponga expresamente. Por último, el quinto principio es la suspensión del acto reclamado. Si al presentar la demanda no se acompaña el documento que acredite la legitimación procesal, entonces el juez deberá prevenir a los interesados y, mientras tanto, el juez podrá conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. También si los actos pueden tener por objeto la privación de la propiedad del quejoso, se faculta a la competencia auxiliar para el caso en que no residan jueces de distrito en el lugar del hecho, para suspender provisionalmente el acto reclamado. Entonces, siguiendo las directrices de estos 5 principios elementales en el proceso, podemos rescatar un buen número de beneficios en favor de los núcleos de la población. ¿Cuáles son estos? Bueno, entre algunos están, por ejemplo, la suplencia en la deficiencia de la queja. Está otro que dice que la personalidad del quejoso se acredite por autoridades agrarias. También que se admita la demanda ante la falta de exhibición de las copias que exige el artículo 120 de la ley de la materia. También otro de los beneficios es que no se admite el desistimiento de la acción según el artículo 231, fracciones 1 y quinta. También la suspensión del acto reclamado procede de oficio. Y así, entre otros, ¿verdad? Por eso, por lo tanto, podemos decir que el legislador ha creado una figura jurídica a través de la cual se van a salvaguardar derechos de una clase considerada en todos los ámbitos sociales como desprotegida. De tal manera que las garantías nacen con el Estado y tienden en un Estado de derecho para hacer efectivos los derechos humanos. El amparo es una garantía que protege a todo ser humano, entre ellos a los indígenas y al campesino. Por último, podemos afirmar que los derechos son atributos, facultades propias del ser humano. Las garantías son remedios de entidad jurisdiccional que se organizan para preservar los derechos propiamente, es decir, los derechos cobran vida en función de las garantías. Así que los derechos constituyen algo que es inherente al individuo, a la persona. Hacen a su esencia y son anteriores e independientes del Estado. Pues bien, muchas gracias por su atención.